Le ruego que me ayude, señor. Por aquí, por favor. Un hombre sin hogar, de aspecto desaliñado, abrió la puerta del banco y entró. Todos apartaron la mirada. Solo una persona, Elena, lo recibió con una cálida bienvenida. En ese momento ella no tenía ni idea de quién era aquel hombre que tenía delante, ni de cómo su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Qué le ocurrió exactamente a Elena? A las 6 de la tarde un silencio solemne se cernía sobre el gigantesco comedor de la mansión del presidente del Grupo Soler. La luz de una araña de cristal, clara como el agua, iluminaba una mesa vacía. Ricardo estaba sentado solo en la cabecera. A sus 68 años, era el presidente de uno de los 5 conglomerados más importantes de España. Pero en ese instante no era más que un anciano solitario en una casa desierta. Levantó una cuchara de plata y la volvió a dejar sobre el mantel de lino. La silla vacía frente a él parecía inusualmente grande. Allí siempre se había sentado su esposa, Isabel. La mujer que con una sonrisa cálida, le preguntaba cada día, ¿qué tal te ha ido hoy, cariño? Ahora, ya no estaba. Cuando estabas aquí esta casa era tan cálida, murmuró con una voz grave que se disolvió en el aire. No había nadie para responder. Ricardo alzó lentamente la vista hacia la fotografía familiar colgada en la pared. Una imagen de tiempos más felices, en la que los 3 sonreían juntos. Fue entonces cuando la puerta del comedor se abrió y entró su hijo Javier. A sus 32 años, era el heredero del Grupo Soler, pero a diferencia de su padre, era un joven de semblante amable y cercano. «Padre, tengo algo que decirte». La voz de Javier era firme, pero con un temblor apenas perceptible. Ricardo lo miró y bebió un sorbo de agua lentamente. «¿Qué es?» «Quiero casarme». Al instante la mano de Ricardo se detuvo. El sonido del vaso al posarse sobre la mesa resonó con fuerza en el silencio. Sus cejas se movieron ligeramente. Era imposible saber si su expresión era de alegría, sorpresa o recelo. ¿Con quién? Su voz era tranquila, pero escondía un filo cortante. Javier respiró hondo antes de responder. Se llama Elena García. Tiene 29 años y trabaja en el Banco Central Ibérico. Ricardo asintió. Hasta ahí, no sonaba mal. El Banco Central Ibérico era una de las filiales de su propio grupo. Pero las siguientes palabras de Javier fueron el problema. No tiene padres, creció en un centro de acogida. Y ahora hace voluntariado allí. Fue donde la conocí. Un silencio glacial. El rostro de Ricardo se endureció como la piedra. La temperatura de la habitación pareció descender varios grados en un instante. Javier, como si esperara la reacción de su padre, continuó con calma. Es una buena persona. Cálida, honesta y más trabajadora que nadie. Una empleada de banca. Sin padres. Sin familia. Sin un apellido que la respalde. La voz de Ricardo se fue apagando, una clara señal de peligro. De repente soltó una risa amarga. ¿Y a eso lo llamas amor? Sus palabras afiladas cortaron el aire del comedor. Los hombros de Javier se estremecieron, pero no retrocedió. Es una persona cálida, padre. Y yo amo a esa clase de persona. Calidez, resopló Ricardo. ¿Acaso crees que el mundo funciona con calidez? ¿Crees que el amor pone un plato en la mesa o mantiene a flote una empresa? El mundo de mi padre quizás sí, respondió Javier, su voz por primera vez teñida de acero. Un mundo donde todo se mide en dinero y poder. Un mundo donde el valor de una persona se juzga por su origen. Yo quiero escapar de ese mundo. El puño de Ricardo se cerró con fuerza. Un tenedor sobre la mesa vibró levemente. Sin embargo, contuvo su emoción y dijo en voz baja, el amor no construye imperios, Javier. ¿Has olvidado que eres el heredero del Grupo Soler? Nunca lo he olvidado. Pero quiero vivir una vida diferente a la tuya, padre. Otro silencio, esta vez más largo y pesado. Ricardo miró directamente a los ojos de su hijo. En su mirada se mezclaban la decepción y la ira. Javier dudó un instante antes de lanzar la frase decisiva.
Si mamá estuviera viva, respetaría mi elección. En ese momento, la mirada de Ricardo vaciló. Mencionar a su esposa era un tabú. Pero Javier sabía que el punto más débil de su padre era, precisamente, su madre. Ricardo permaneció en silencio un largo rato antes de poder hablar. Su voz estaba cargada de melancolía. Sí, tu madre siempre fue así. Primero miraba a la persona, y después lo que tenía. Sus palabras eran una mezcla de nostalgia y arrepentimiento. Javier nunca había visto a su padre de esa manera. Siempre fuerte, siempre implacable, se volvía vulnerable al hablar de su madre. Mamá solía decir que la grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que atesora en su corazón, añadió Javier. Ricardo apartó la vista. La oscuridad ya se había apoderado del exterior. Basta. No hay nada más que hablar. Padre. Fuera fue una orden gélida. Javier no dijo más. Se levantó en silencio y abandonó el comedor. El sonido de la puerta al cerrarse resonó con un eco vacío. Solo de nuevo Ricardo contempló la mesa desierta. El sitio donde se sentaba su esposa, el lugar que acababa de ocupar su hijo. Ahora ambos estaban vacíos. Murmuró para sí mismo como si hablara con un fantasma. Sí, si estuvieras aquí, me habrías detenido. Siempre lo hacías. Me decías que no fuera tan duro, que las personas eran lo primero. Su voz se fue apagando. Su figura sentada en solitario en el inmenso comedor, parecía increíblemente pequeña y desolada. Ricardo se levantó lentamente. Sus pasos eran pesados. Mientras caminaba por el pasillo, sus pensamientos se centraron en la mujer que su hijo quería traer a la familia. Elena García. Una empleada de banca sin padres ni conexiones. ¿Tenía una mujer así lo necesario para ser la nuera del Grupo Soler? Tendré que comprobarlo yo mismo, se dijo. Sus ojos brillaron con una luz acerada. Durante toda su vida de negocios, había conocido y juzgado a incontables personas. Se enorgullecía de su capacidad para calar a la gente. Esta vez no sería diferente. Sin embargo, en un rincón de su mente la voz de su esposa seguía resonando. Ricardo, no puedes juzgar a las personas por su apariencia. Tienes que mirar su corazón. Tienes que ver la vida que han vivido, los pensamientos que albergan. Ricardo sacudió la cabeza. Esos pensamientos sentimentales eran un lujo que no podía permitirse. La realidad era fría, y él estaba en la cima de esa realidad. Al entrar en su despacho, abrió el cajón de su escritorio. Dentro había una vieja fotografía. Sin mirarla, acarició la cubierta protectora. Y en voz baja dijo, Isabel, todavía no me acostumbro a un mundo sin ti. Pero tengo que proteger a nuestro hijo. Es lo que más quiero. El horizonte nocturno de Madrid, visible desde su ventana, era un espectáculo deslumbrante. Pero ni siquiera todas esas luces podían disipar la oscuridad en el corazón de Ricardo. Tomó una decisión. A partir del día siguiente conocería en persona a esa mujer, Elena García. Por supuesto, ocultando su verdadera identidad. Esa noche, Ricardo no pudo dormir. Tumbado en la cama, mirando al techo, finalmente se levantó y se dirigió a su despacho. El reloj marcaba las 2 de la madrugada. En una de las paredes, una estantería llena de libros ocultaba una pequeña caja fuerte. Ricardo introdujo la combinación, el cumpleaños de su esposa. Dentro de la caja no había joyas costosas ni documentos importantes, sino un viejo diario. La cubierta de cuero estaba descolorida por el paso del tiempo y las esquinas desgastadas. La mano de Ricardo acarició la superficie con delicadeza, como si estuviera tocando a una persona viva. Isabel, tú eras tan gentil. Siempre mirabas más allá de las palabras, directamente al corazón. Su monólogo resonó en el silencioso despacho. Abrió el diario. En la primera página, la caligrafía pulcra de su esposa decía, 15 de abril de 1985. Hoy Ricardo me ha pedido matrimonio. No tenía anillo, solo su sinceridad. Pero fue más que suficiente. Sé que junto a este hombre podré superar cualquier dificultad.
Los ojos de Ricardo se humedecieron. Recordaba aquella época. Tiempos en los que no tenían nada, solo pasión y amor. Pasó las páginas hasta que su mirada se detuvo en una de ellas. Había una vieja fotografía insertada. Su esposa Isabel y un pequeño Javier sonreían uno al lado del otro. Isabel sostenía una cesta de picnic, y Javier tenía una mancha de mermelada en la mejilla. Esa foto. Ricardo recordaba aquel día con una claridad asombrosa. Era una mañana de sábado cualquiera. Isabel lo había sacado a rastras de su trabajo. Ricardo, deja de trabajar un rato y disfruta del sol. Javier también quiere jugar con su padre. Estoy ocupado, no puedo. La próxima vez. ¿Cuándo es la próxima vez? La vida consiste en comer y reír juntos. Ganar dinero es importante, pero el tiempo con la familia es más valioso. Al final los tres fueron de picnic al Parque del Retiro. La tortilla de patatas que había preparado Isabel no era perfecta, pero era la más deliciosa del mundo. Javier se cayó de la bicicleta y lloró, y Ricardo lo levantó. Un día normal pero feliz. Esa fue la última vez, pensó Ricardo con la voz quebrada. Después de eso su negocio prosperó, él se volvió cada vez más ocupado y el tiempo con su familia disminuyó. Y entonces Isabel falleció repentinamente. Un infarto. Fue tan inesperado que ni siquiera pudieron despedirse. Pasó las páginas hasta llegar a la última entrada. Allí estaba el último escrito de Isabel. La letra era más borrosa de lo habitual, probablemente no se sentía bien. La grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que atesora en su corazón. Ricardo, ahora tienes mucho, pero estás olvidando cómo atesorar. Espero que cuando Javier crezca, se convierta en una persona con un corazón cálido. Más importante que el dinero y el poder es el cariño por los demás. Ricardo siguió la frase con la punta de los dedos, como si aún pudiera sentir el calor de Isabel en el papel. Lo que se atesora, ¿qué he atesorado yo? ¿Dinero, poder, prestigio? Sonrió con amargura. Empezaba a comprender el significado de las palabras de su esposa, aunque todavía no del todo. Tendré que ver por mí mismo qué es eso que se atesora. Ricardo se levantó y se dirigió al trastero. Era un espacio polvoriento donde se acumulaban objetos que no se habían usado en décadas. Empezó a rebuscar entre las cajas. Encontró lo que buscaba, un viejo chaquetón de trabajo raído que había usado en sus años mozos, cuando trabajaba en la obra. Todavía está aquí. Estaba manchado de grasa y tenía los puños deshilachados. Se quitó el pijama de seda y se puso el áspero chaquetón. Un olor a humedad y moho le invadió las fosas nasales. Pero no era suficiente. En un rincón del trastero encontró un par de botas de trabajo viejas, cubiertas de polvo. También se cambió los pantalones por unos de montaña desgastados y con las rodillas rozadas. Luego se miró al espejo. Se despeinó el pelo a propósito. En el reflejo no quedaba ni rastro del presidente del Grupo Soler. Solo había un anciano cansado y desaliñado, que parecía a punto de echarse a dormir en la boca del metro. Encorvó los hombros deliberadamente. Perfecto. Así nadie me reconocerá. Sacó de su cartera las tarjetas de crédito y de visita. En su lugar, metió en el bolsillo unos cuantos billetes arrugados de 10 euros y un puñado de monedas. Ya no era el presidente del Grupo Soler. Era un anciano disfrazado en su forma más humilde para poner a prueba a la mujer de su hijo. Si es sincera, tendrá un buen corazón aunque no tenga nada. Tengo que ver con mis propios ojos si esa mujer es realmente como dice Javier. Salió del trastero. Su caminar era diferente al habitual. No era pesado, sino ligero. Como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Mientras se dirigía al garaje, recordó otras palabras de Isabel. Ricardo, en lugar de temer lo que hemos perdido, deberíamos fijarnos en lo que todavía podemos dar. Aunque no tengamos mucho, el corazón que podemos ofrecer es infinito. Eran palabras que no había entendido en su momento. Pero ahora empezaba a comprender. No solo había perdido a su esposa. También había perdido la calidez,
la confianza y la verdadera capacidad de ver a las personas. En el garaje varios coches de lujo estaban alineados. Pero Ricardo pasó de largo y se dirigió a un viejo coche nacional aparcado en un rincón. Tenía 30 años. Aunque se le hacía un mantenimiento regular, llevaba mucho tiempo sin usarse. Este fue el primer coche que compramos juntos, Isabel y yo. Al arrancar, el motor rugió con un sonido tosco, muy diferente al silencioso motor de los coches modernos. Ricardo condujo y salió de la finca. Eran las 3 de la madrugada y las calles estaban desiertas. Las luces de las farolas se deslizaban por la ventanilla. Mientras conducía, trazó un plan. A partir de mañana, iría al banco donde trabajaba Elena García. Quería ver por sí mismo qué clase de persona era, cómo trabajaba, cómo trataba a la gente. Banco Central Ibérico, sucursal del barrio de Salamanca. Ricardo conocía esa sucursal. Era una de las que tenía más clientes VIP. Trabajar allí significaba que tenía talento. Pero el talento y el carácter eran dos cosas distintas. El coche recorría las calles que bordeaban el Manzanares. De madrugada el río estaba en calma, y las luces de la ciudad se reflejaban en sus aguas. Ricardo bajó un poco la ventanilla. El aire frío que entró le despejó la mente. Javier, espero que la persona que has elegido sea realmente especial. Espero que sea alguien que sepa ver el corazón de las personas como tu madre. Giró el volante y se dirigió de vuelta a casa. Al llegar, no salió del coche de inmediato. Se quedó sentado un buen rato mirando al cielo. No se veían estrellas, pero sentía que desde algún lugar Isabel lo estaba observando. Tú lo dijiste, ¿verdad? Que hay que conocer a la gente. Que no hay que juzgar por las apariencias o las circunstancias. De acuerdo. Esta vez, lo haré a tu manera. Finalmente salió del coche. El viejo chaquetón ondeó con el viento. Subió los escalones. El día siguiente sería largo. A partir de ahora comenzaba su viaje, no como el presidente del Grupo Soler, sino como un simple anciano. ¿Y qué descubriría al final de ese viaje? ¿La calidez que había perdido, o una nueva familia? La prueba ya había comenzado. A la mañana siguiente a las 9 en punto, en la sucursal del Banco Central Ibérico del barrio de Salamanca. En cuanto se abrieron las puertas, los clientes comenzaron a entrar. Entre ellos había un anciano de aspecto humilde. Llevaba un chaquetón viejo y grasiento, pantalones de montaña desgastados y botas de trabajo cubiertas de polvo. Era Ricardo. El guardia de seguridad lo examinó de arriba a abajo, con una mirada llena de recelo. Pero Ricardo, sin inmutarse, entró lentamente con la espalda encorvada. Cogió un número y se sentó. Los clientes a su alrededor se apartaron sutilmente. Alguien incluso se tapó la nariz por el olor a humedad que desprendía. Se había asegurado de parecer alguien que no se había duchado en días, frotándose polvo por todo el cuerpo. Perfecto. Ahora veamos qué clase de mujer es. Ricardo observó las ventanillas. En la tercera estaba sentada una joven empleada. Pelo recogido, uniforme impecable y una sonrisa radiante en el rostro. En su placa ponía Elena García. Así que es ella la mujer de la que hablaba Javier. En ese momento, las puertas del banco se abrieron de golpe y entró una mujer. Gafas de sol de marca, abrigo de visón y un bolso de lujo de última temporada en la mano. El sonido de sus tacones resonaba con especial fuerza. Tac, tac. Como si quisiera alardear de su presencia. Oiga. ¿Quién es el responsable aquí? Que salga ahora mismo. Su voz aguda resonó en todo el banco. El silencio se rompió y se llenó de murmullos. Los empleados se miraban unos a otros, sin saber qué hacer. ¿Saben quién soy? Soy una clienta VIP. Doña Mercedes de la Vega. ¿Creen que merezco este trato con todo el dinero que tengo en este banco? La voz de la mujer se hacía cada vez más fuerte. Otros clientes retrocedieron, asustados. Alguien sacó su móvil y empezó a grabar discretamente. Ricardo observaba la escena en silencio. Le resultaba interesante.
Ver cómo reaccionaban los empleados en una situación así, era una forma de medir el nivel del banco. Elena se levantó lentamente de su silla. Mientras los demás empleados dudaban, ella fue la única que se movió. Sus pasos eran tranquilos y su expresión, serena. Señora, lamento mucho las molestias. Estoy aquí para ayudarla. ¿Podría decirme cuál es el problema? La voz de Elena era suave pero firme. Sin temblor ni miedo. Ricardo se sorprendió en su interior. ¿Problema? El problema es que no ha llegado el dinero a mi cuenta. El dinero que tenía que llegar hoy no ha llegado. ¿Saben cuánto dinero he invertido aquí? El rostro de doña Mercedes enrojeció. Dejó caer su bolso de lujo sobre el mostrador con un golpe seco. Todos contuvieron la respiración. Elena no se inmutó. Al contrario, se acercó un paso más. Permítame que compruebe el ingreso. ¿Podría mostrarme su libreta o su documento de identidad? ¿Y me lo preguntas ahora? ¿No sabes ni mi nombre? Mercedes de la Vega. Doña Mercedes de la Vega. ¿Acaso gestionan ustedes a sus clientes? En ese momento el director de la sucursal salió corriendo. Era un hombre de unos 50 y tantos años, con la cara perlada de sudor. Ah, doña Mercedes. Bienvenida. Deje que me encargue yo personalmente. Lo siento mucho. El director no paraba de hacer reverencias. Luego se giró hacia Elena y le susurró, Elena, apártate. No la provoques más. Pero Elena levantó la cabeza en silencio. Su mirada era clara y serena. Director, yo he empezado a atender a la clienta, así que yo me haré responsable hasta el final. ¿Qué dices? ¿Sabes quién es esta señora? La voz del director estaba teñida de irritación. Pero Elena no retrocedió. Se dirigió de nuevo a doña Mercedes con educación. Señora de la Vega, si me permite un momento, lo comprobaré de inmediato. Yo misma me encargaré. Elena se sentó tranquilamente frente al ordenador. Sus dedos se movieron con rapidez sobre el teclado. Miró la pantalla con atención y luego levantó la vista. Señora, ya lo he comprobado. Su cuenta tiene programada una transferencia automática. Como la nómina de su empresa se procesa mañana, el ingreso aún no se ha efectuado hoy. Que la voz de doña Mercedes se suavizó. Elena giró el monitor para mostrárselo. Como puede ver aquí, el ingreso está programado para mañana a las 9 de la mañana. No es un error del sistema, sino una diferencia en la fecha de procesamiento de la nómina de su empresa. Ricardo observaba atentamente la respuesta de Elena. En su voz no había ni reproche ni burla. Simplemente explicaba los hechos con precisión y amabilidad. El rostro de doña Mercedes pasó del rojo al pálido. Se había dado cuenta de su error. Ah, sí. Debí de confundirme de fecha. Cualquiera puede confundirse cuando está ocupado. No se preocupe, la voz de Elena estaba llena de una sincera comprensión. No era condescendiente ni despreciativa, sino que mostraba una verdadera empatía. Necesita fondos con urgencia hoy. Puedo informarle sobre otras cuentas o productos de préstamo. Doña Mercedes se quedó sin palabras. A pesar de sus gritos, esa joven empleada había mantenido la compostura en todo momento. E incluso intentaba ayudarla. No, está bien. Ha sido un error mío. Su voz se había apagado. Su actitud arrogante había desaparecido. Elena sonrió amablemente y dijo, no hay ningún problema. Si necesita cualquier otra cosa, no dude en decírmelo. Haré todo lo posible por ayudarla. Doña Mercedes no tenía nada más que decir. Cogió su bolso y salió apresuradamente del banco. Cuando la puerta se cerró, un suspiro de alivio recorrió la sala. Otro empleado se acercó a Elena. Increíble. ¿Cómo has podido mantener la calma? Al fin y al cabo, los clientes son personas. Pueden cometer errores y enfadarse. Nuestro trabajo es ayudarles.
Ricardo, al ver aquello, se sumió en sus pensamientos. Resuelve bien los problemas. Controla sus emociones. Pero aún no estoy convencido. Cualquiera puede llevar una máscara en el trabajo. Su verdadero yo se revelará en otras circunstancias. El director se acercó a Elena. Su expresión era extraña, una mezcla de alivio y descontento. Elena, has hecho un buen trabajo. Pero la próxima vez, sigue mis instrucciones, ¿entendido? Sí, director. Pero cambiar de interlocutor a mitad de la gestión puede generar más descontento en el cliente. El principio es que quien empieza a atender, se encarga hasta el final. El rostro del director se endureció. ¿Principios? Hay algo más importante que los principios, la gestión de los clientes VIP. ¿Sabes lo importante que es doña Mercedes para esta sucursal? Lo sé. Pero todos los clientes deben ser tratados por igual. ¿No es ese el principio básico de un empleado de banca? La voz de Elena era respetuosa pero firme. El director chasqueó la lengua. Los jóvenes de hoy en día ser tan recto también es un problema. Sacudió la cabeza y entró en su despacho. Elena volvió a su puesto y se preparó para atender al siguiente cliente. Ricardo siguió observando. Elena era igual con todos los clientes. No distinguía entre VIP y clientes normales, atendía a todos con la misma dedicación. Su sonrisa era sincera y sus explicaciones amables. A Isabel le habría gustado su carácter. Pero sigo teniendo mis dudas. Es peligroso juzgar a alguien solo por su apariencia. Tengo que seguir observando. Cuando se acercaba la hora de comer, Ricardo se levantó lentamente. Por hoy, ya había visto suficiente. Pero esto era solo el principio. Le esperaban más pruebas. Al salir del banco se giró para mirar a Elena una vez más. Seguía atendiendo a un cliente con una expresión radiante, como si el altercado de antes no hubiera ocurrido. No puedo saberlo solo porque haga bien su trabajo. Sí, la observaré un poco más. Su verdadero yo saldrá a la luz tarde o temprano. Ricardo salió del banco lentamente con la espalda encorvada. La calle estaba llena de oficinistas que salían a comer. Entre ellos, un anciano de aspecto humilde se perdió entre la multitud. Nadie se dio cuenta de que era el presidente del Grupo Soler. De vuelta a casa, Ricardo se quitó el viejo chaquetón y se sumió en sus pensamientos. La imagen de Elena que había visto hoy era diferente de lo que esperaba. Tranquila, profesional y, sobre todo, su forma de tratar a la gente era excepcional. Pero sacudió la cabeza. Todavía no. El verdadero carácter de una persona no se revela tan fácilmente. Isabel, tú siempre lo decías. Hay que conocer a la gente varias veces. Volvió a trazar un plan. Mañana, la pondría a prueba de otra manera, en una situación diferente. Iba a comprobar hasta el final si esa mujer, Elena García, era realmente digna del amor de Javier. Unos días después, un viernes a las 2 de la tarde, Ricardo volvió a la sucursal del Banco Central Ibérico del barrio de Salamanca. Esta vez, su aspecto era aún más desaliñado que la vez anterior. Llevaba el mismo chaquetón viejo, pero su cara parecía no haberse lavado en días y su pelo estaba más revuelto. En la mano, llevaba una bolsa de plástico rota. Al entrar en el banco, varias miradas se posaron en él. La mayoría con desagrado. Alguien se tapó la nariz descaradamente y otro se apartó. El guardia de seguridad se acercó con expresión severa. Señor, ¿en qué puedo ayudarle? La libreta, vengo a buscar mi libreta, dijo Ricardo, fingiendo una voz temblorosa. Actuaba como un anciano inseguro. El guardia lo miró con suspicacia. ¿La libreta? ¿Tiene su documento de identidad? Sí, lo tengo. Ricardo rebuscó en su bolsillo con manos temblorosas, demorándose a propósito. La expresión del guardia se tornó impaciente. Dese prisa, por favor. Hay otros clientes esperando. En ese momento, Elena se levantó de su silla. Se acercó al guardia y le dijo amablemente, déjeme que le ayude yo. Señor, por aquí, por favor.
El guardia intentó detenerla. Señorita García, no hace falta. A esta gente se la despacha rápido y ya está. La expresión de Elena se volvió firme. Esta gente. Todos los clientes son importantes. Señor, venga a mi ventanilla. Tómese su tiempo. Ricardo la siguió con la espalda encorvada. Oía los murmullos de los otros empleados. ¿Qué le pasa a Elena? Es una pérdida de tiempo. Ya ves. ¿Qué espera de alguien así? Pero Elena parecía no oír nada. Lo ayudó a sentarse en la silla con educación. Hace mucho frío, ¿verdad? ¿Le apetece un vaso de agua caliente? No, no, gracias. Espere un momento. Elena se ausentó un momento y fue a la sala de descanso. Volvió enseguida con una taza de té caliente. No en un vaso de papel, sino en una taza de cerámica. Tome. Le ayudará a entrar en calor. Ricardo cogió la taza. El calor se transmitió a sus manos. Miró a Elena por un instante. Sus ojos reflejaban una preocupación sincera. Me dijo que venía a buscar su libreta, ¿verdad? ¿Podría decirme cuál? Ricardo sacó un papel arrugado de la bolsa de plástico. Era la cubierta de una vieja libreta que había preparado de antemano. ¿Todavía sirve esto? Es muy antigua. Elena cogió el papel con cuidado y lo examinó. Ah, es una cuenta de depósito a plazo fijo. Como tiene el número de cuenta, puedo comprobarlo. ¿Me permite su documento de identidad? Ricardo sacó una cartera vieja del bolsillo. De dentro sacó un documento arrugado y se lo entregó. Por supuesto, era una falsificación. Conseguir una falsificación perfecta no era difícil para él. Elena introdujo la información en el ordenador. Un momento después, mirando la pantalla, dijo: Señor, esta cuenta se convirtió en una cuenta inactiva hace mucho tiempo. Pero no se preocupe, se puede reactivar. ¿De verdad? ¿Todavía hay dinero? Sí, está todo. El capital y los intereses. No se preocupe. Le ayudaré con el proceso de reactivación. Elena comenzó a explicarle el procedimiento con calma. No usó terminología bancaria compleja. Usó palabras sencillas y habló despacio para que el anciano pudiera entender. Primero, tiene que firmar este documento. Aquí, donde pone su nombre. Ricardo cogió el bolígrafo fingiendo que le temblaba la mano. No escribo muy bien. Tómese su tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Déjeme que le ayude. Elena cogió suavemente la mano temblorosa de Ricardo. Era un contacto cálido. Ricardo se quedó inmóvil por un instante. Le recordó a Isabel. Isabel también ayudaba así a sus padres ancianos. Una vez terminada la documentación, Elena continuó explicando. Ahora tiene que registrar una nueva contraseña. Ponga un número que le sea fácil de recordar. Evite su cumpleaños o número de teléfono. Ricardo, aprovechando la ocasión, sacó un viejo smartphone del bolsillo. La pantalla estaba rota y la parte trasera, pegada con cinta adhesiva. Un modelo claramente anticuado. Ahora todo el mundo usa esto. ¿Podré yo, un viejo, aprender? Elena sonrió abiertamente. Claro que sí. Usted también puede. Le enseñaré paso a paso. Elena cogió el viejo smartphone de Ricardo. Primero hay que instalar una aplicación. Para que no le cobren datos, espere un momento. Sin dudarlo, Elena sacó su propio móvil y activó el punto de acceso. Conectó el teléfono de Ricardo a su wifi. Le conecto al mío y se la instaló. No se preocupe por la tarifa. Ricardo no sabía que era un punto de acceso, pero le sorprendió un poco que una empleada usara sus datos personales. Una vez instalada la aplicación, comenzó el verdadero y complejo proceso. Elena le explicó cada paso: la autenticación por llamada, la verificación de identidad, el registro de una contraseña sencilla, todo, uno por uno. Ya está.
Ahora solo tiene que introducir esta contraseña y podrá ver el estado de su cuenta. Ricardo se rascó la cabeza fingiendo confusión. Ay, muchas gracias, pero en cuanto me dé la vuelta se me habrá olvidado todo. ¡Qué desastre! Ante esto, Elena sonrió y sacó un pequeño bloc de notas y un bolígrafo del cajón de su escritorio. Entonces se lo dibujaré. Solo tiene que seguir esto. Elena, echando un vistazo a la pantalla de la aplicación del banco que Ricardo estaba mirando, comenzó a escribir diligentemente en un post-it. 1. Pulsar aquí en el dibujo azul del Banco Central Ibérico. 2. Pulsar el botón cuadrado que dice Iniciar sesión. 3. Introducir la contraseña de 6 dígitos que acabamos de elegir. Pegó la nota, que incluso tenía dibujos, en la nueva libreta de Ricardo. Así no se le olvidará, ¿verdad? Ricardo miró la nota en silencio. Habían tardado casi 20 minutos. Miró a Elena y le preguntó, ¿por qué me tratas tan bien? A alguien como yo. Solo te hago perder el tiempo. Elena se detuvo un momento y respondió con una voz sincera, usted también es parte de la familia de alguien. Si mi abuelo viviera, seguro que también le costaría usar el banco. Y me gustaría que alguien lo hubiera ayudado así. Por eso le ayudo. Ricardo se quedó sin palabras. No esperaba esa respuesta. Miró a los ojos de Elena. Eran unos ojos claros, sin rastro de falsedad. El proceso había terminado. Elena metió la nueva libreta y los documentos en un sobre impecable y se lo entregó. Ya está todo. Ahora puede usar esta cuenta con tranquilidad. Si tiene alguna duda, vuelva cuando quiera. Si estoy yo, le ayudaré. Gracias. Muchas gracias, dijo Ricardo, esta vez con total sinceridad. No era una actuación. Cuando Ricardo se disponía a levantarse, Elena le dijo, espere un momento. Hace frío, tome esto antes de irse. Sacó unos bombones del cajón y se los dio. Un poco de dulce le dará energía. Ricardo cogió los bombones y se levantó lentamente. Salió del banco con la espalda encorvada. Pero antes de cruzar la puerta, se giró una vez más. Elena ya estaba atendiendo al siguiente cliente. Con la misma sonrisa radiante de siempre. Como si lo que acababa de ocurrir no fuera nada especial. Al salir del banco, Ricardo se detuvo en una esquina del edificio. Miró los bombones que le había dado. Eran unos bombones normales, pero le parecieron extrañamente pesados. Es educada y amable. Pero el mundo es un lugar difícil para sobrevivir solo con un buen corazón. Sonrió con amargura. Y se quedó pensativo un momento. Sí, con la edad se aprende. Las personas buenas son las primeras en salir heridas. Isabel, tú también eras así. Demasiado buena, demasiado cálida. Al final, Ricardo sacudió la cabeza. No quería recordar el pasado. Aún así, es diferente. Definitivamente es diferente a los jóvenes de hoy en día. Pero todavía no lo sé. Se guardó los bombones en el bolsillo y comenzó a caminar. Planeaba volver unos días después con otro disfraz. Esta vez prepararía una prueba más difícil. De camino a casa, Ricardo no dejaba de pensar en las palabras de Elena. Usted también es parte de la familia de alguien. No entendía por qué esas palabras le habían calado tan hondo. Familia. Hacía mucho tiempo que había olvidado esa palabra. Por pensar solo en los negocios, había perdido a su verdadera familia. En el coche, Ricardo sacó un bombón y se lo metió en la boca. Un sabor dulce se extendió. ¿Cuándo fue la última vez que había recibido un gesto de amabilidad tan simple? No lo recordaba. Isabel, esta joven se parece mucho a ti. En su forma de pensar primero en los demás. Pero eso no es suficiente. Para ser la esposa de nuestro Javier, tiene que ser más fuerte. Volvió a trazar un plan. La próxima vez crearía una situación realmente difícil. Tenía que comprobar si esa mujer, Elena García, poseía un verdadero sentido del valor y la justicia.
Ricardo miró por el retrovisor el edificio del banco una última vez. Y pisó el acelerador. De camino a casa, su corazón estaba dividido. Oscilaba constantemente entre la duda y el reconocimiento. Unos días después, Ricardo preparó la tercera prueba. Esta vez de una manera ligeramente diferente. Seguía llevando el viejo chaquetón, pero en sus manos sostenía un sobre abultado. Dentro había 5.000 euros en efectivo. Dinero real, por supuesto. A las 10 de la mañana, el banco estaba tranquilo. Ricardo entró lentamente y se dirigió a la ventanilla de Elena. Ella lo recibió con la misma sonrisa radiante de siempre. Buenos días. Señor, usted es el que vino el otro día, ¿verdad? Ricardo asintió. Le sorprendió un poco que Elena lo recordara. ¿En qué puedo ayudarle hoy? Ricardo sacó el sobre con manos temblorosas. Y junto a él, le entregó una nota arrugada. Este dinero tengo que enviarlo aquí. Dicen que es urgente. Elena cogió la nota y la examinó. Había un número de cuenta escrito. Su expresión se endureció al instante. Algo no le cuadraba. Señor, esta cuenta un momento, por favor. Elena comprobó rápidamente el ordenador. Frunció el ceño. Tras verificar de nuevo la pantalla, preguntó con cautela. Señor, disculpe la indiscreción, pero ¿puedo preguntarle por qué tiene que enviar este dinero? Mi hijo ha tenido un accidente. Dicen que si no envío el dinero para el acuerdo rápidamente tendrá graves problemas. Ricardo fingió una voz temblorosa, interpretando el papel de un anciano angustiado. La expresión de Elena se volvió aún más seria. Señor, ¿ha hablado directamente con su hijo? No, me ha llamado alguien que decía ser de la policía. Al oír eso, Elena negó con la cabeza con firmeza. Señor, esto es una estafa telefónica. No debe transferir el dinero bajo ningún concepto. ¿Qué dices? Pero si me han dicho que era muy urgente. Ricardo puso cara de desconcierto. Elena se levantó de su silla y se acercó a Ricardo. Acercó una silla y se sentó a su lado. Señor, escúcheme bien. La policía nunca jamás pide dinero para un acuerdo por teléfono. Esto es una estafa al 100%. Pero si sabía el nombre de mi hijo. Hoy en día es muy fácil conseguir información personal. Señor, llame directamente a su hijo. Yo le ayudaré. Elena sacó su propio móvil. Pero Ricardo negó con la cabeza. No recuerdo el número. ¿Y algún otro familiar? ¿Su nuera, sus nietos? Ricardo bajó la vista, interpretando el papel de un anciano solitario. Vivo solo. No tengo familia. La mirada de Elena se llenó de compasión. Pensó un momento y luego volvió a hablar. Señor, aún así, no debe enviar este dinero. Voy a llamar a la policía. ¿No puedo enviarlo y ya? ¿Y si es verdad? Elena negó con la cabeza. Su voz era suave pero decidida. Señor, dinero, no son los ahorros de toda su vida. No podemos permitir que unos estafadores se lo roben. En ese momento el empleado de la ventanilla de al lado intervino. Elena, si el cliente quiere enviarlo, envíaselo. ¿Qué nos importa a nosotros? Elena se giró y le respondió, esto es claramente una estafa telefónica. Tenemos que impedirlo. Pero no puedes obligarlo. Y si luego pone una queja, añadió otro empleado. Exacto. No te metas en líos que luego nos salpicarán a todos. Pero Elena no se dejó influir. Se volvió de nuevo hacia Ricardo. Señor, por favor, créame. Esto es una estafa. Esta cuenta ya ha sido denunciada varias veces. Ricardo fingió enfadarse. ¿Pero qué le pasa, señorita? Es mi dinero y yo decido lo que hago con él. Lo siento. Pero mi deber es proteger su dinero. Ese es mi trabajo. ¿Su trabajo no es enviar el dinero? Elena guardó silencio un momento. Luego respiró hondo y dijo, no.
Mi trabajo es proteger a mis clientes. Proteger su dinero y también su tranquilidad. Todo eso es mi trabajo. Su voz estaba llena de convicción. Ricardo se sorprendió en su interior. No esperaba esa respuesta. El director, al oír el alboroto, salió. ¿Qué pasa? Director, es un posible caso de estafa telefónica. Voy a denunciarlo. El director frunció el ceño. Si el cliente quiere enviarlo, envíaselo. ¿Qué autoridad tenemos nosotros para impedirlo? Pero, director. Basta. Haz lo que el cliente pida. Elena apretó los labios. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Pero no se rindió. No. No puedo hacerlo. No es lo correcto. El rostro del director enrojeció. Elena García. ¿Me estás desafiando? No lo estoy desafiando. Estoy haciendo lo que debo hacer. Elena se volvió de nuevo hacia Ricardo. Y con una voz suplicante le dijo: Señor, por favor, piénselo una vez más. Con este dinero usted podría vivir 1 o 2 meses. No puede perder un dinero tan valioso. Ricardo miró a los ojos de Elena. Estaban llenos de sinceridad. Se notaba que no lo hacía por su propio interés, sino porque realmente se preocupaba por él. ¿De verdad es una estafa? Sí. 100%. Voy a llamar a la policía ahora mismo. Y si tiene el móvil, le bloquearé ese número. Ricardo asintió lentamente. Bueno, confiaré en ti. Si una joven como tú insiste tanto. El rostro de Elena se iluminó con una expresión de alivio. Inmediatamente llamó a la policía. Sí, para denunciar una estafa telefónica. Sí, tenemos a la víctima aquí en nuestro banco. Tras colgar, Elena le dijo a Ricardo: la policía viene de camino. Espere un poco y le explicarán todo con detalle. En ese momento el director le dijo con frialdad: Elena, después ven a mi despacho. Elena asintió, pero su expresión era tranquila. Ricardo, al verla, le preguntó: ¿estarás bien? Por mi culpa. Elena sonrió. No se preocupe. Proteger su dinero es más importante. Por eso me hice empleada de banca. Ricardo se quedó sin palabras por un instante. Por un anciano desaliñado, sin dinero ni estatus, esta joven estaba dispuesta a desobedecer las órdenes de su superior. ¿Qué era lo que la impulsaba? Poco después, llegó la policía. Ricardo habló con ellos, y Elena lo ayudó. Cuando todo terminó, Ricardo volvió a guardar el sobre en su bolsillo. Gracias. De verdad. Por poco cometió un gran error. Me alegro. A partir de ahora, si recibe una llamada así, compruébelo siempre primero. Contacte directamente con su familia. Ricardo asintió y se levantó. Antes de salir del banco se giró una vez más. Elena estaba entrando en el despacho del director. Seguramente le esperaba una reprimenda. Pero su espalda se veía erguida y segura. Ricardo empujó la puerta y salió al exterior. El aire frío se coló por su viejo chaquetón. Se subió el cuello y se detuvo un momento en la acera. Su mente era un torbellino de pensamientos. Esta mujer elige lo correcto. Antepone su conciencia al miedo a su jefe o a las consecuencias para ella. Bajó la cabeza y permaneció así un buen rato. El único sonido era el zumbido de los coches a lo lejos. Lentamente metió la mano en el bolsillo interior de su chaquetón y sacó con cuidado una fotografía. La sonrisa descolorida de su esposa Isabel. Tú también eras así, susurró. Una persona que, sin importar lo que dijeran los demás, si creía que algo era correcto, lo llevaba hasta el final. ¿Cuántas veces discutimos por eso? Sus ojos se humedecieron. Miró la fotografía un buen rato y luego murmuró: qué extraño. En esa joven, de alguna manera, reconozco tu esencia. ¿Por qué mi corazón no deja de vacilar? Guardó con cuidado la fotografía de nuevo en la cartera.
Y desde el otro lado de la calle, miró a través del cristal del banco del que acababa de salir. Elena ya debía de haber salido del despacho del director, porque estaba de nuevo en su sitio. En ese momento, otro cliente anciano le estaba preguntando algo en la ventanilla, y Elena se había inclinado para responderle con una sonrisa. Por un instante esa sonrisa se superpuso a la de Isabel en la fotografía. Isabel, si estuvieras viva, seguramente te habría encantado esta chica. La voz de Ricardo tembló ligeramente. Aún no estoy preparado para aceptarla como mi nuera, pero tengo que reconocer que su corazón es noble. Se dio la vuelta en silencio. El frío viento de la ciudad agitó los faldones de su viejo chaquetón. Aceleró el paso. En el muro de sus dudas, ya se había abierto una gran grieta. Ese sábado, a las 7 de la mañana, Ricardo se despertó temprano. Aún no había amanecido del todo. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana. El cielo del este comenzaba a teñirse de rojo. Era un día especial. Según la información que había obtenido a través de su secretario, Elena hacía voluntariado todos los sábados en un centro de acogida. Ricardo planeaba ir allí. Por supuesto, ocultando su identidad. Abrió el armario. Esta vez, no se vistió de vagabundo. Eligió un chándal normal. Quería parecer un abuelo del barrio que había salido a pasear. Se peinó y se afeitó. Pero su aspecto seguía estando muy lejos del de un presidente de un gran grupo empresarial. Tras un desayuno ligero, Ricardo cogió el coche y salió. Su destino era un pequeño centro de acogida en las afueras de Madrid. El Hogar de la Esperanza, de la Fundación Isabel de Soler. Al ver de nuevo ese nombre, sintió un peso en el pecho. La Fundación Isabel. Era la fundación que su esposa Isabel había creado en vida. Un lugar que había fundado con su propio dinero para ayudar a niños necesitados. Al principio, Ricardo se había opuesto. No por el dinero, sino porque le preocupaba la salud de Isabel. Isabel, no te excedas. No estás bien de salud. No te preocupes. Ver sonreír a los niños me da fuerzas. Al final, lo único que podemos dejar en este mundo es un corazón cálido. Las palabras de Isabel aún resonaban en sus oídos. Tras su muerte, Ricardo había dejado la gestión de la fundación en manos de profesionales y había dejado de ir. Le dolía demasiado. No podía ir a un lugar que guardaba tantos recuerdos de Isabel. El coche se adentró en un callejón estrecho. A ambos lados, se alineaban casas viejas. Un centro de acogida en un lugar como este, se sorprendió Ricardo. No sabía que el centro de su propia fundación estuviera en un lugar tan humilde. Llegó frente al centro. Detrás de una verja de hierro oxidada, se veía un edificio antiguo. La pintura estaba desconchada y el tejado parecía viejo. Pero las risas de los niños que llegaban del patio eran claras y alegres. Ricardo bajó del coche y caminó lentamente. La valla era baja y se podía ver el interior con claridad. Fue entonces cuando vio una figura familiar. Era Elena. Llevaba unos vaqueros viejos, una sudadera con capucha y un anorak fino. Tenía las rodillas manchadas de tierra y el pelo recogido de cualquier manera. Su aspecto era completamente diferente al impecable del banco, pero su expresión era más radiante y llena de vida. Elena estaba en cuclillas en el patio con los niños. En la mano, tenía lápices de colores. Ayudaba a los niños a dibujar. «Mira, profe. He dibujado a mi mamá», dijo una niña de unos 6 años, mostrando su dibujo. Elena se agachó a la altura de la niña y miró el dibujo con atención. «Vaya, qué bonito. Tu mamá tiene el pelo largo, ¿verdad?» «Sí. Mi mamá tiene el pelo largo. Cuando venga, te la enseñaré». La voz de la niña estaba teñida de anhelo. Se notaba que era una niña del centro. Elena le acarició el pelo suavemente. «Claro. Cuando venga tu mamá, le regalaremos este dibujo. Seguro que le encanta». En ese momento un niño se cayó y empezó a llorar. Parecía que se había raspado la rodilla. Elena se levantó rápidamente y corrió hacia él. «¡Ay, Javi!
¿Te duele mucho? Ven aquí. Elena sacó un pañuelo del bolsillo y le limpió la herida. Luego sacó una tirita de su bolso y se la puso. Lo hizo con tanto cuidado y delicadeza que parecía una verdadera madre. Ya está curado. Javi es un niño muy valiente, así que no llorará, ¿verdad? No lloró. El niño se secó las lágrimas y asintió. Elena lo abrazó y le dio unas palmaditas en la espalda. Ricardo contuvo la respiración al ver la escena. Le resultaba demasiado familiar. Hacía 30 años, un día de lluvia, un pequeño Javier se había caído en el parque y lloraba. E Isabel lo había abrazado y consolado. El recuerdo de aquel día parecía revivir ante sus ojos. No pasa nada. Las heridas se curan pronto. No llores, la próxima vez tendrás más cuidado. Las mismas palabras que Isabel le había dicho a Javier, ahora Elena se las decía a aquel niño. Los ojos de Ricardo se humedecieron. Se escondió tras un árbol junto a la valla. A la hora de comer, los niños entraron en el edificio. Elena también entró. A través de la ventana, vio a los niños comiendo en el comedor. Elena estaba sentada al lado del más pequeño, dándole de comer. Venga, abre la boca. Que viene el avión. Moviendo la cuchara como un avión, hacía reír al niño. Su rostro rebosaba de una felicidad auténtica. Se notaba que no lo hacía por dinero, sino que amaba de verdad a los niños. Ricardo caminó lentamente alrededor del centro, observándolo con más detalle. El edificio estaba muy deteriorado. A pesar de ser invierno, la calefacción no parecía funcionar bien, ya que los niños llevaban ropa gruesa. El columpio del patio estaba oxidado y la pintura del tobogán desconchada. ¿El centro de mi fundación en este estado? Ricardo sintió remordimiento. Había abandonado por completo el lugar que Isabel tanto había querido. Por la tarde Elena tenía un libro de cuentos para leerles a los niños. Los niños se sentaron a su alrededor. ¿Qué cuento os apetece hoy? Blancanieves. No, Cenicienta. Los niños gritaban sus cuentos favoritos. Elena sonrió y dijo, bueno, hoy os contaré un cuento especial. Es un cuento que me contaban a mí de pequeña. Elena comenzó a contar la historia. Su voz era suave y cálida. Había una vez un niño que no tenía padres y vivía solo. Un día se encontró en la calle a una anciana herida. El niño le dio el último trozo de pan que tenía. Los niños escuchaban con los ojos brillantes. Elena continuó, pero resulta que la anciana era en realidad un ángel. El ángel le dijo al niño, tu corazón cálido que te ha llevado a ayudar a los demás te hará feliz. ¿Y luego? ¿Qué pasó después?, preguntaron los niños, impacientes. Elena sonrió y continuó, el niño creció y ayudó a mucha gente. Y fue muy feliz. Porque descubrió que ayudar a los demás es, en realidad, ayudarse a sí mismo. Cuando terminó el cuento, un niño le preguntó, profe, ¿por eso nos ayudas a nosotros? Elena pareció sorprendida por un momento, pero luego sonrió con calidez. Sí. Porque yo también estuve sola de pequeña. Y unos adultos buenos me ayudaron. Por eso, ahora quiero ayudaros a vosotros. Al oír esas palabras, Ricardo sintió un nudo en la garganta. Recordó que Elena también había crecido en un centro de acogida. Por eso trataba a los niños con tanta sinceridad. El sol comenzó a ponerse. Elena se estaba despidiendo de los niños. Profe, ¿vendrás la semana que viene? Claro que sí. Os lo prometo. Promesa del meñique. Los niños, uno a uno, engancharon su dedo meñique con el de Elena. Elena prometió a cada uno de ellos. Su gesto era tan tierno que contagiaba su calidez. Cuando Elena salió del centro, Ricardo también se fue en silencio. De vuelta al coche, no dejaba de pensar. Isabel, si estuvieras viva, seguramente habrías abrazado a esta chica. Su voz tembló. Veía demasiado de Isabel en Elena. Su forma de pensar primero en los demás, su amor sincero por los niños, su capacidad de compartir aunque no tuviera nada.
Si Javier ama a una mujer así, quizás es porque ha encontrado lo que yo perdí. Ricardo arrancó el coche. Miró por el retrovisor el centro una última vez. El viejo edificio, bañado por la luz del atardecer, le pareció extrañamente hermoso. Porque allí había cosas que el dinero no podía comprar. De vuelta a casa, Ricardo tenía el corazón dividido. Las 3 pruebas que había realizado le habían demostrado que Elena era una persona mucho más especial de lo que había pensado. Esa noche Ricardo sacó una foto de Isabel y la miró durante un largo rato. En la foto Isabel seguía sonriendo con calidez. Isabel, esta vez lo haré bien. Esta vez, no pondré a prueba el corazón de nadie, simplemente confiaré. Tú siempre lo decías. Las personas se vuelven mejores cuando confías en ellas. Abrazó la fotografía contra su pecho. Y tomó una decisión. No seguiría observando desde la sombra. Ahora se reuniría con ella y hablarían con sinceridad. Afuera soplaba un frío viento de invierno, pero el corazón de Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, estaba cálido. Como si Isabel le estuviera susurrando al oído, así se hace. Al lunes siguiente por la mañana, el ambiente en el banco era tenso incluso antes de que abrieran las puertas. 2 coches del equipo de auditoría interna de la sede central estaban aparcados frente a la sucursal. Los hombres que bajaron de los sedanes negros tenían expresiones serias. Sus pasos mientras llevaban sus maletines eran pesados y decididos. Elena llegó a trabajar como de costumbre. Mientras se ponía el uniforme y la placa, una compañera le susurró: «Elena, tenemos un problema. Ha venido el equipo de auditoría de la sede». «¿Qué ha pasado?» «Dicen que ha habido una filtración de datos de cuentas. Al parecer, se ha filtrado información de clientes VIP». La mano de Elena se detuvo por un momento. Pero luego asintió y se dirigió a su puesto. Pensó que no tenía nada que ver con ella. Siempre había cumplido las normas y nunca había manejado la información de los clientes de forma indebida. El director entró apresuradamente en la sala de reuniones. Su rostro estaba pálido. Tenía la frente perlada de sudor. Se secó la cara con un pañuelo y se sentó frente al equipo de auditoría. Sus manos temblaban ligeramente. «Director, este asunto es grave. Se ha filtrado información de clientes VIP, nada menos que 15 casos. La orden viene directamente de la sede. Tenemos que encontrar al responsable». El director asintió y respondió: «Entendido. Investigaré a fondo». Pero por dentro pensaba otra cosa. En realidad, él había sido el responsable de la filtración. Había filtrado la información de los clientes para su propio beneficio. Se la había vendido a un intermediario externo a cambio de dinero. Pero no podía admitirlo ahora. Tenía que culpar a alguien. Al salir de la sala de reuniones, una persona le vino a la mente. Elena García. La empleada que siempre le había resultado incómoda por su rectitud. La que no seguía sus órdenes y solo se aferraba a los principios. La que anteponía a los clientes a su jefe. Pensó que esta era la oportunidad perfecta para deshacerse de ella. Después de la hora de comer, el director reunió a los empleados. El ambiente en la sala de reuniones era pesado y frío. Aunque no había aire acondicionado, el aire parecía congelado. «Señoras y señores, ha surgido un problema grave. Alguien ha filtrado información de los clientes». Los empleados empezaron a murmurar. Se miraban unos a otros, nerviosos. Alguien se tapó la boca con la mano, otro dejó caer su bolígrafo. «Hemos revisado las cámaras de seguridad y hemos encontrado una grabación del viernes pasado en la que alguien tomaba notas mientras miraba la pantalla de un cliente». El director hizo una pausa y luego dirigió lentamente su mirada hacia Elena. Su mirada era tan afilada como un cuchillo. «Elena García, ese día usted atendió a un cliente anciano, ¿verdad?» Elena levantó la cabeza. Su mirada era clara e inquebrantable. «Sí, es correcto. Le enseñé a usar la banca móvil». «¿Y tomó notas en ese momento?» «Sí». El señor estaba confundido, así que le escribí los pasos en un papel.
Pero no era información del cliente, sino instrucciones de uso. Le dibujé el orden para iniciar sesión y dónde introducir la contraseña. El director continuó con frialdad. Las cámaras de seguridad la grabaron escribiendo algo mientras miraba la pantalla. ¿Dónde está esa nota? Se la di al señor. No hay pruebas, entonces. La voz de Elena se elevó ligeramente. Director, yo no he hecho nada de eso. La nota de ese día eran solo instrucciones de uso. Yo no soy esa clase de persona. Eso es lo que usted dice. No hay pruebas objetivas. Lo que grabaron las cámaras es un hecho innegable, y la nota ha desaparecido. ¿No le parece una situación sospechosa? Otro empleado intervino con cautela. Pero no creo que Elena sea capaz de algo así. Siempre cumple las normas. El director lo fulminó con la mirada. ¿Qué sabe usted? Nadie conoce el interior de las personas. Hay mucha gente que finge ser buena por fuera. Elena se mordió el labio. Se sentía indignada, pero no tenía forma de demostrar su inocencia. No había guardado el contacto del anciano de ese día y ni siquiera recordaba bien su nombre. El director golpeó la mesa con un expediente y dijo, de momento queda apartada de sus funciones. Estará suspendida hasta que termine la investigación de auditoría. Se le restringirá el acceso a la oficina. Al oír eso, la sala de reuniones se quedó en silencio. Nadie defendió a Elena. Al contrario, las miradas que le dirigían eran de distanciamiento. Como si fuera una apestada. Elena se levantó lentamente de su silla. Le temblaban las piernas, pero no se dobló. Levantó la cabeza y miró directamente al director. He trabajado con honestidad. Nunca he infringido las normas. Algún día se sabrá la verdad. Espere hasta entonces. Y manténgase en silencio. No vaya a difundir rumores. La voz del director era fría y firme. Como si el veredicto ya estuviera dictado. Elena salió de la sala de reuniones. Sus pasos eran pesados mientras caminaba por el pasillo. Sus compañeros la miraban de reojo, pero nadie le dirigió la palabra. La evitaban como si tuviera una enfermedad contagiosa. Alguien que estaba haciendo fotocopias se detuvo y giró la cabeza, otro se metió rápidamente en el baño. De vuelta en su puesto, Elena comenzó a recoger sus cosas. Mientras metía sus objetos personales en el bolso, le temblaban las manos. Sentía una mezcla de indignación y rabia, pero no quería que la vieran llorar. En el fondo del cajón encontró un dibujo que le habían hecho los niños del centro. Estaba arrugado y doblado, pero los colores seguían vivos. A la hora de la salida, Elena salió del banco en silencio. Estaba atardeciendo. El cielo se teñía de rojo, pero su corazón era gris. Le dolía la mano que sujetaba el bolso al hombro, pero siguió caminando. Mientras esperaba en la parada del autobús, sacó el móvil. En la pantalla apareció una foto de los niños del centro. Era una foto que había hecho el sábado anterior. Los niños sonreían abiertamente. El más pequeño de todos le cogía la mano con fuerza. Elena miró la foto un buen rato. Y sonrió levemente. No pasa nada. La verdad saldrá a la luz tarde o temprano. Yo he hecho lo que debía. Esa noche Elena no pudo dormir. Tumbada en la cama, mirando al techo, se sumió en sus pensamientos. ¿Se acabará todo así? ¿Se desmoronará en un instante todo el tiempo que he trabajado con honestidad? Siempre les había dicho a los niños del centro que si vivían con honestidad, les pasarían cosas buenas. Pero no podía rendirse. Sabía que había hecho lo correcto. Y confiaba en que algún día la verdad saldría a la luz. A la misma hora, en el despacho del presidente del Grupo Soler, Ricardo estaba de pie, mirando por la ventana. Era tarde, pero no podía dormir. Sobre su escritorio había un informe que le había entregado su secretario. En la portada, en letras rojas, ponía urgente. Incidente de filtración de datos de clientes en la sucursal del Banco Central Ibérico del barrio de Salamanca. Sospechosa implicada, Elena García.
Al ver ese nombre, la mano de Ricardo se detuvo. Apretó el informe con fuerza. Elena García, preguntó su secretario con cautela. Sí, señor presidente. La empleada que le ayudó el otro día con la banca móvil. Ahora mismo está suspendida. El equipo de auditoría interna la está investigando. La mirada de Ricardo se volvió gélida. Su mandíbula se tensó y sus labios se apretaron. ¿Qué dices? La nota de ese día era mía. Eran instrucciones de uso. No información de clientes. Pero el equipo de auditoría ya ha iniciado la investigación. Dicen que la han señalado basándose en las grabaciones de las cámaras de seguridad. Y como la nota ha desaparecido, no hay pruebas. Ricardo apretó el puño. Golpeó la mesa una vez. El sonido retumbó en la habitación. El portalápices de la mesa tembló. Esto está mal. Es una calumnia. Una clara calumnia. Miró por la ventana, pensativo. El rostro de Elena le vino a la mente. Su mirada sincera en el banco. Su calma ante el alboroto de la mujer de los bisones. Su valentía al impedir la estafa telefónica. Su cálida sonrisa al abrazar a los niños del centro. Una persona así no podía filtrar información. Secretario, cancele mi agenda de mañana por la mañana. ¿A dónde va a ir, señor? Ricardo cogió la chaqueta de su traje y dijo con firmeza, tengo que ir al banco. Tengo que ir personalmente a aclarar esto. Yo soy testigo de lo que pasó. ¿Usted personalmente, señor presidente? ¿No sería mejor hacerlo a través de la sede? No. Tengo que ir yo. Yo soy el testigo. Yo lo vi, así que yo tengo que decirlo. El secretario pareció sorprendido, pero no preguntó más. Sabía que la decisión del presidente era firme. Con esa mirada, nadie podía detenerlo. Ricardo se dirigió a su despacho. Sacó el diario de su esposa del cajón. Abrió la última página. La letra de Isabel apenas se veía. El papel estaba viejo y arrugado en algunas partes, pero la caligrafía seguía siendo pulcra. La grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que atesora en su corazón. Ricardo siguió la frase con la punta de los dedos, como si aún pudiera sentir el calor de su esposa. Isabel, esta vez me toca a mí proteger a alguien. Supongo que esto es lo que tú tanto decías de atesorar a las personas. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras una persona inocente sufre. Cerró el diario con cuidado. Y comenzó a prepararse para el día siguiente. Esta vez se presentaría como presidente, como testigo y como una persona con conciencia. La noche era profunda, pero la mente de Ricardo estaba más clara que nunca. Sabía lo que tenía que hacer. Las luces de la ciudad parpadeaban afuera, pero su mirada ya estaba puesta en el mañana. Al día siguiente a las 10 de la mañana, en la sucursal del Banco Central Ibérico del barrio de Salamanca. Con un suave zumbido mecánico, la gruesa puerta automática se deslizó para abrirse. En ese instante el bullicio matutino del vestíbulo del banco se detuvo en seco. Las manos que tecleaban, el sonido de las máquinas de contar dinero, las conversaciones en voz baja de los clientes, todo se desvaneció de repente. Un caballero de edad avanzada había entrado. Llevaba un traje a medida de color gris marengo oscuro que se ajustaba a su cuerpo a la perfección. La camisa era de un blanco deslumbrante y la corbata de seda de color vino tinto, sujeta con un alfiler, emitía un brillo sutil bajo las luces. Sus zapatos, de la más alta calidad y hechos por un artesano italiano, se deslizaban sobre el suelo de mármol sin hacer el más mínimo ruido. Pero lo que realmente imponía era su presencia. No miraba a su alrededor ni mostraba prisa alguna. Simplemente miraba al frente con una actitud de seguridad, calma y autoridad. Detrás de él, dos asistentes vestidos con trajes negros idénticos lo seguían como sombras. Llevaban maletines y no decían ni hacían nada, pero su sola presencia demostraba que el estatus del caballero estaba a un nivel completamente diferente al de un cliente VIP cualquiera. Cuando se detuvo en el centro del vestíbulo, todas las miradas se clavaron en él. Un empleado del mostrador lo saludó, bienvenido.
¿En qué puedo ayudarle? El caballero, sin decir palabra, le entregó una tarjeta de visita. En el momento en que el empleado la vio, su rostro palideció. Sus manos temblaron ligeramente. Ricardo Soler. Presidente del Grupo Soler. Las letras doradas de la tarjeta brillaban bajo la luz fluorescente. El empleado miró a su alrededor a toda prisa. Los demás empleados, al ver la tarjeta, contuvieron la respiración. Espere un momento, por favor. El empleado corrió a golpear la puerta del despacho del director. Desde dentro se oyó una voz irritada: ¿Qué pasa? Ahora estoy ocupado. Director, ha venido el presidente del Grupo Soler. ¿Qué? La puerta se abrió de golpe y el director salió como un resorte. Su rostro era un poema de desconcierto. Ni siquiera llevaba bien puesta la chaqueta. Se abrochó rápidamente los botones y se acercó a Ricardo. «Sí, señor presidente, ¿a qué debemos el honor de su visita?» La voz del director temblaba. El sudor perlaba su frente. Ricardo recorrió el lugar con la mirada. El banco se había quedado en un silencio sepulcral. Las manos que giraban bolígrafos, las que tecleaban todas se habían detenido. Estuve en esta sucursal hace unos días. La voz de Ricardo era baja y tranquila, pero el peso que contenía era innegable. Ah, sí. No lo reconocí. No era necesario que supieran quién era. Solo he venido a confirmar una cosa. Ricardo miró directamente al director. Su mirada era afilada. Ese día, una empleada me enseñó a usar la banca móvil. Una tal Elena García. El rostro del director se volvió aún más pálido. Sus labios se secaron. ¿Se refiere a esa empleada? He oído que la grabaron tomando notas en una cámara de seguridad, ¿es cierto? Sí, así es. Por eso la estamos investigando. Ricardo levantó la mano para interrumpirlo. Esa nota era mía. Me estaba escribiendo las instrucciones para usar la banca móvil. Cómo iniciar sesión, dónde introducir la contraseña, me lo dibujó todo. No era información de clientes. El director se quedó sin palabras. Abrió y cerró la boca varias veces. Ha debido de haber un malentendido. Solo por la grabación de la cámara. ¿Malentendido? La voz de Ricardo bajó un tono. El aire a su alrededor pareció enfriarse aún más. El equipo de auditoría interna de la sede ya sabe que uno de sus empleados ha estado extrayendo información de clientes VIP en un USB. Al oír eso, el director se tambaleó. Tuvo que apoyarse en un escritorio cercano. Parecía que le fallaban las piernas. ¿Qué dice? Ricardo se acercó un paso más. La distancia entre él y el director se acortó. ¿Sabe cuánto dinero de las empresas de nuestro grupo hay depositado en esta sucursal? 800 millones de euros. Esa cifra resonó en todo el banco. Los empleados contuvieron la respiración. Alguien se tapó la boca con la mano. Si no se aclara la verdad de este asunto hoy mismo, retiraré esos 800 millones. Los trasladaré a otro banco. El rostro del director perdió todo su color. La retirada de 800 millones de euros significaba que la propia existencia de la sucursal estaba en peligro. La sede no se quedaría de brazos cruzados, y tanto el director como todos los empleados tendrían que asumir la responsabilidad. Señor presidente, eso no. Entonces, ¿quién fue? ¿Quién filtró la información? Justo en ese momento, las puertas del banco se abrieron de nuevo. Entraron dos empleados del equipo de auditoría de la sede con maletines. Se dirigieron directamente al director. Director, ya han llegado los resultados del análisis forense digital de la sede. El empleado de auditoría sacó un documento y se lo entregó. El director lo cogió con manos temblorosas. En el momento en que leyó el contenido, su cuerpo se quedó rígido. Se han encontrado los archivos de información de clientes filtrados en su ordenador portátil personal. Los había borrado, pero hemos podido recuperarlos.
También hay registros de que los transfirió a un dispositivo de almacenamiento externo. En un instante todas las miradas del banco se clavaron en el director. Se quedó de pie con el documento en la mano, sin poder articular palabra. El papel se le cayó de las manos. Las hojas se esparcieron por el suelo bajo la luz fluorescente. El director cayó lentamente de rodillas. Se apoyó en el escritorio y bajó la cabeza. Sus hombros temblaban. Lo siento, he sido yo. Su voz se quebró. La presión de la sede por los resultados era demasiado grande. Me llegó una oferta para ganar dinero extra y me debilité. ¿Y por eso culpó a una empleada inocente? La voz de Ricardo era fría y cortante. Elena García siempre ha sido demasiado estricta con las normas, no me hacía caso y aproveché la oportunidad. El director no pudo seguir hablando. Golpeó el suelo con el puño. Sus ojos se enrojecieron. Ricardo lo miró un buen rato y luego giró la cabeza lentamente. Y en voz baja dijo: las personas se vuelven cobardes cuando temen la responsabilidad, y honestas cuando temen a su conciencia. Usted eligió la responsabilidad, y esa empleada eligió la conciencia. El director no pudo responder. En ese momento el empleado de auditoría que estaba detrás de Ricardo habló con frialdad. Recogió los papeles que el director había dejado caer y dijo: director, no. Señor Morales. El empleado de auditoría, por primera vez, lo llamó por su nombre en lugar de por su cargo. A partir de este momento queda relevado de todas sus funciones. Por violación de la ley bancaria, falsificación de documentos y uso de los mismos, y por acusación falsa, será puesto a disposición del departamento legal de la sede de inmediato. Su ordenador portátil y sus objetos personales quedan confiscados. Los hombros del director se sacudieron violentamente. Por favor, piedad. Pida piedad a su víctima. Acompáñenos. El empleado de auditoría hizo una seña a otro empleado, y dos guardias de seguridad se acercaron y sujetaron al director por los brazos para levantarlo. Sin oponer resistencia alguna, fue escoltado hacia la salida. La posición que había construido durante toda su vida se había derrumbado en un instante. Ricardo se dirigió al empleado de auditoría. Contacten con Elena García. Reincorpórenla de inmediato y discúlpense formalmente por lo ocurrido. Entendido, señor presidente. Ricardo recorrió el banco con la mirada una última vez. Los empleados contenían la respiración. Su mirada se posó en cada uno de ellos. Lo que debe permanecer en este banco no es el dinero, sino las personas. Las personas honestas. No lo olviden. Ricardo caminó lentamente hacia la puerta. Los empleados se apartaron para dejarle paso. Nadie se atrevió a levantar la cabeza. El sonido de la puerta al cerrarse resonó en el banco. Hubo un momento de silencio. Y luego de algún lugar, se oyó un pequeño aplauso. Un empleado comenzó a aplaudir tímidamente. El sonido fue creciendo hasta que se extendió por todo el banco. A la misma hora, en el pequeño apartamento de Elena. Elena estaba sentada en la cama, mirando por la ventana. No había comido nada desde la noche anterior. No tenía apetito. Simplemente pasaba el tiempo aturdida. Sonó el móvil. En la pantalla apareció un número del Banco Central Ibérico, sede central. Elena dudó un momento y luego contestó. Dígame. Señorita Elena García. Soy del Departamento de Recursos Humanos de la sede. La voz era educada. Completamente diferente a la de hasta ayer. Sí, soy yo. Señorita García, lo sentimos mucho. Se ha esclarecido la verdad sobre el incidente. El director ha confesado todo y se han obtenido pruebas. Elena apretó el teléfono con fuerza. Sus manos se tensaron. ¿El director? Sí. Usted queda completamente absuelta. Al contrario, le pedimos disculpas por haberla acusado falsamente. Mañana puede reincorporarse a su puesto de trabajo con normalidad. Elena sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo ha podido pasar esto tan de repente?
Esta mañana al presidente del Grupo Soler, el señor Ricardo Soler, ha visitado personalmente la sucursal. El presidente ha testificado que la nota que usted le escribió ese día no era información de clientes, sino instrucciones de uso. Al oír ese nombre, Elena se quedó helada. Ricardo Soler. Un nombre que conocía demasiado bien. El padre de su novio, Javier. Su mente se quedó en blanco. Más que la alegría de ver su nombre limpio, la invadió una confusión abrumadora que no podía comprender. Javier le había dicho que su padre se oponía a su matrimonio. Por eso le resultaba tan confuso que la hubiera ayudado a limpiar su nombre. Sus compañeros también quieren disculparse con usted. Sienten mucho haberla malinterpretado. Tras colgar, Elena se quedó sentada un buen rato aturdida. La luz del sol entraba por la ventana. Una luz cálida llenaba la habitación. Elena se levantó lentamente y abrió el armario. Sacó su uniforme y lo miró un buen rato. Pero su corazón seguía siendo un caos. A la mañana siguiente, cuando Elena llegó al banco, sus compañeros la esperaban en la entrada. Todos tenían cara de culpabilidad. Elena, lo sentimos mucho. Te hemos juzgado mal. Deberíamos haberte creído. Elena negó con la cabeza. No pasa nada. Entiendo que no podíais hacer otra cosa. Su voz era cálida. No había ni rencor ni rabia. Simplemente era la de siempre, alegre y amable. Elena se sentó en su puesto y encendió el ordenador. Mientras la pantalla se iluminaba, respiró hondo. Y volvió a empezar. Con honestidad. Con sinceridad. Pero en un rincón de su corazón, seguía habiendo una pregunta. ¿Por qué el señor Ricardo Soler me ha ayudado? La respuesta a esa pregunta llegaría esa misma noche, con una llamada de teléfono. Esa noche a las 8, Ricardo estaba sentado solo en su despacho. Las luces de la ciudad brillaban afuera, pero su mirada estaba fija en el móvil que tenía sobre el escritorio. Tras dudar un buen rato, finalmente lo cogió. En la pantalla, el nombre de contacto guardado, Javier. Su dedo se detuvo un momento sobre el botón de llamada. Y luego lo pulsó lentamente. Sonó 2 veces. Antes de que terminara el tercer tono, su hijo contestó. ¿Padre? Su voz sonaba sorprendida. Ricardo casi nunca lo llamaba. Javier. Ricardo hizo una pausa para tomar aire y continuó. Esa persona de la que me hablaste, la señorita García. Me gustaría que cenáramos juntos. Esta vez, quiero presentarme yo primero. Al otro lado de la línea, hubo un silencio. Javier no daba crédito a lo que oía. Su padre, que se había opuesto tan firmemente a su matrimonio, ahora quería conocerla. Padre, ¿lo dices en serio? Sí. Tráela mañana a las 7 a casa. De acuerdo. Gracias, padre. Tras colgar, Ricardo se quedó mirando por la ventana un buen rato. Sentía un nudo en el estómago. Si Isabel estuviera viva, qué contenta estaría, pensó de repente. Al día siguiente por la tarde, Elena estaba frente al espejo. Se había cambiado de ropa varias veces. Se puso un vestido negro, se lo quitó, se probó una blusa beige, se la volvió a quitar. Le temblaban las manos. Javier llamó a la puerta. Elena, ¿estás lista? Un momento. Elena se miró al espejo una última vez y respiró hondo. El corazón le latía con fuerza. ¿Por qué me invita de repente si se oponía a mí? Le agradezco que me ayudara con lo del banco, pero eso no significa que apruebe nuestro matrimonio. En el coche Elena no dejaba de frotarse las manos. Javier le cogió una. Tranquila. Ha sido mi padre el que nos ha invitado. Es una buena señal. Pero si se oponía a mí, ¿por qué de repente? Yo tampoco lo entiendo muy bien. Pero creo que mi padre ha cambiado. Su voz era diferente. El coche se dirigió a la mansión del presidente del Grupo Soler. Las puertas se abrieron y apareció un largo camino de entrada. A ambos lados se extendían unos jardines. Elena miró por la ventana,
conteniendo la respiración. No podía creer que se fuera a casar con alguien que había crecido en un lugar así. El coche se detuvo frente a la entrada principal. Un mayordomo salió y les abrió la puerta. Elena se agarró con fuerza a la mano de Javier y bajó. Le temblaban las piernas. Bienvenidos. El señor presidente los espera en el salón. Siguieron al mayordomo por un pasillo. En las paredes colgaban cuadros carísimos, y el suelo era de mármol. El sonido de los tacones de Elena resonaba en el pasillo. Se detuvieron frente a la puerta del salón. El mayordomo llamó y abrió la puerta. Señor presidente, el joven señor y su invitada han llegado. —¡Que pasen! Se oyó una voz baja y tranquila. Elena siguió a Javier y entró en la habitación con cautela. En un sofá, en el interior del espacioso salón, estaba sentado un hombre. Un caballero de edad avanzada con un traje gris. Era Ricardo Soler. Javier fue el primero en saludar. —Padre, he traído a Elena. Elena hizo una profunda reverencia. No se atrevía a mirarlo a la cara. Mantenía las manos juntas delante temblando. Señor presidente, buenas noches. Soy Elena García. Su voz tembló ligeramente. Levante la cabeza, señorita García. La voz de Ricardo era amable. Elena levantó lentamente la cabeza. Y miró al presidente directamente a la cara. En ese instante los ojos de Elena se abrieron como platos. Sobre el rostro imponente del presidente se superpuso otra imagen. El anciano del chaquetón viejo y las manos temblorosas. El hombre desaliñado que había ido al banco a por su libreta. El que temblaba con el sobre en la mano durante el incidente de la estafa telefónica. Ricardo sonrió y dijo cambiando ligeramente la voz, imitando la del anciano de la libreta vieja: hacía frío ese día, pero gracias por el té caliente en una taza de cerámica. Elena instintivamente retrocedió un paso. Se tapó la boca con la mano. Sus ojos se agrandaron aún más. —¿Huese usted? Su voz temblaba. No podía creerlo. Ricardo volvió a su voz normal y amable. Y gracias por evitar que me estafaran por teléfono. Estuve a punto de perder mis 5.000 euros. Elena abrió la boca. Sus manos temblaban aún más. Incluso Javier no entendía la situación y miraba alternativamente a su padre y a Elena. —Padre, ¿qué está pasando? A Elena se le saltaron las lágrimas. Eran lágrimas de shock, de confusión y de una emoción indescriptible. Con voz temblorosa preguntó: —Entonces desde el principio el chaquetón viejo, todo era para... Ricardo asintió lentamente. Y se levantó del sofá para acercarse a Elena. —Sí. Lo siento. Quería comprobar por mis propios medios qué clase de mujer era la que mi hijo amaba como a su vida. Elena intentó secarse las lágrimas, pero seguían cayendo. Ricardo se acercó un paso más. Pero usted, sin importar mis pruebas, ya era auténtica. Era la persona que mi esposa siempre decía que atesoraba las cosas importantes en su corazón. Elena empezó a sollozar. Sus hombros se sacudían. Javier la abrazó por los hombros. Señor presidente, yo solo hice lo que tenía que hacer. Eso es lo más difícil. La gente suele elegir el camino fácil en lugar de hacer lo que debe. Pero usted fue diferente. Ricardo hizo una pausa y continuó: cuando la mujer de los bisones montó un escándalo, usted no se inmutó. Cuando un anciano se perdía con la instalación de una aplicación, usted lo ayudó con paciencia hasta el final. Y cuando un anciano estaba a punto de perder su dinero en una estafa, usted lo protegió, incluso desobedeciendo las órdenes de su superior. Elena bajó la cabeza. Sus lágrimas caían al suelo. Es lo normal. Proteger a los clientes es mi trabajo. Ricardo sacó un pañuelo del bolsillo y se lo ofreció a Elena. Sí. Una persona que hace lo normal de forma normal. Esa es la clase de persona que quiero como nuera. Al oír eso, Elena levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Nu nuera? Sí.
Ahora entiendo por qué mi hijo la quiere. Usted se parece a mi esposa. Una persona que mira primero a las personas, que atesora primero el corazón. Ricardo se detuvo frente a Elena. Y en voz baja le dijo: a partir de ahora, no me llame señor presidente sino padre. Elena no pudo contenerse más y rompió a llorar. Javier la abrazó con fuerza. Ricardo, al ver la escena, sonrió. Poco después, los tres estaban sentados a la mesa. Los platos que había preparado el cocinero fueron llegando uno a uno. Elena todavía tenía los ojos rojos e hinchados, pero su expresión era radiante. «Padre, ¿cuándo lo planeaste todo?», preguntó Javier. Ricardo dejó el tenedor y respondió: «Desde la noche en que me hablaste por primera vez de tu matrimonio. Lo decidí después de leer el diario de tu madre. Tu madre siempre decía que no se puede juzgar a las personas por su apariencia, que hay que conocerlas». «¿Mamá?» «Sí. Tu madre siempre miraba primero el corazón de las personas. Yo lo había olvidado. Pero al ver a la señorita García, lo he recordado». Elena preguntó con cautela: «¿Cómo era su madre?». La mirada de Ricardo se suavizó. «Era una persona parecida a usted. Cálida, honesta y sobre todo quería mucho a la gente. También se dedicaba mucho al centro de acogida. De hecho, el centro en el que usted hace voluntariado lo fundó mi esposa». Elena abrió los ojos como platos, sorprendida. «¿La Fundación Isabel su madre?». «Sí. Después de que ella se fuera, dejé de ir. Me dolía demasiado. Pero al verla a usted cuidar de los niños allí, he recuperado el valor». Ricardo hizo una pausa y luego continuó lentamente: «A partir de mañana, aumentaré la ayuda al centro. Construiremos un edificio nuevo y les daremos a los niños todo lo que necesiten». «¿Seguirá usted cuidando de ellos?». Elena asintió y respondió: «Sí, padre. Haré todo lo que esté en mi mano». «Gracias». Después de la cena, Ricardo los guió a su despacho. Sobre el escritorio había una vieja fotografía. «Esta es una foto de la madre de Javier. Échele un vistazo». Elena abrió el álbum con cuidado. En la primera página, había una foto de un joven Ricardo y una joven Isabel sonriendo juntos. En la siguiente estaba Isabel con un pequeño Javier en brazos. «Era una mujer preciosa», dijo Elena. Ricardo asintió. «También tenía un corazón precioso. Espero que usted también sea así». «No, ya lo es». Elena cerró el álbum y hizo una profunda reverencia. «Haré todo lo posible, padre». Ricardo, mirándolos a los dos, dijo: «Ahora, preparen la boda. Hagan algo cálido, solo con las personas que de verdad importan». Javier se acercó a su padre y lo abrazó. «Gracias, padre». «Muchas gracias. Soy yo el que tiene que dar las gracias. Por haberme encontrado con una nuera tan buena». Elena también se acercó a Ricardo y lo saludó. «Padre, cuidaré bien de Javier toda la vida. Y también cuidaré bien de usted». Ricardo cogió la mano de Elena. Era un contacto cálido. «Gracias por formar parte de nuestra familia». Esa noche Ricardo se sentó solo en su despacho, mirando la foto de Isabel. En la foto Isabel seguía sonriendo abiertamente. La luz de la luna entraba por la ventana. En el rostro de Ricardo, por primera vez en mucho tiempo, se dibujó una sonrisa de paz. Pasaron 3 meses. Un sábado por la tarde en el que soplaba una suave brisa de primavera, en el jardín de la mansión del presidente del Grupo Soler se preparaba una boda sencilla. En lugar de un lujoso salón de bodas, eligieron el jardín que Isabel había cuidado en vida. Se instaló un pequeño altar bajo un rosal trepador, y solo había unas 30 sillas. No había muchos invitados. Era el deseo de Elena y Javier. Solo las personas que de verdad importaban. Familia, amigos cercanos y los niños del centro de acogida donde Elena hacía voluntariado. Los niños, vestidos con ropa nueva, estaban emocionados. Cuando los profesores del centro entraron en el jardín con los niños de la mano, Elena corrió hacia ellos con una sonrisa radiante.
Chicos, ¿habéis venido? Profe, hoy estás guapísima. Elena, con un vestido blanco y sencillo, estaba realmente hermosa. No era un vestido de novia ostentoso, pero su aspecto sencillo y pulcro le sentaba muy bien. En la cabeza, llevaba una corona hecha con pequeñas flores silvestres. A las 2 de la tarde comenzó a sonar una melodía de piano. Los invitados se sentaron. En la primera fila, estaba sentado Ricardo. Llevaba un traje gris, pero a diferencia de lo habitual, su expresión era amable. El asiento a su lado estaba vacío. Allí, había una foto de Isabel en un pequeño marco. Ricardo miró la foto de su esposa en silencio. Acarició el borde del marco con la punta de los dedos. Isabel, hoy se casa nuestro hijo. Va a casarse con una nuera que te habría encantado. ¿Lo estás viendo? Su voz, al susurrar, tembló. La música cambió. Era la marcha nupcial. Elena caminó lentamente. De su brazo, la llevaba la directora del centro de acogida. Como Elena no tenía padres, la directora había aceptado acompañarla. Pero cuando estaban a punto de llegar al altar, Ricardo se levantó de su asiento. Caminó lentamente y se inclinó ante la directora. ¿Me permite que la lleve yo? La directora pareció sorprendida, pero luego sonrió y asintió. Ricardo cogió la mano de Elena. A Elena se le saltaron las lágrimas. Padre. A partir de hoy, eres mi hija. Yo haré el papel de tu padre. Ricardo entregó la mano de Elena a Javier. Javier hizo una profunda reverencia a su padre. Ricardo le dio unas palmaditas en el hombro. Ahora te toca a ti protegerla. Hazla feliz toda la vida. Te lo prometo, padre. La ceremonia, breve pero cálida, continuó. No hubo discursos largos ni sermones. Solo fue un momento para que los dos se hicieran sus promesas. Prometo estar a tu lado toda la vida, para reír y llorar juntos, resonó la voz de Javier. Prometo confiar en ti toda la vida y construir juntos un hogar cálido, continuó la de Elena. Los dos se miraron y sonrieron. Y se cogieron de la mano en silencio. Los invitados aplaudieron. Los niños del centro lanzaron pétalos de flores, riendo a carcajadas. Ricardo, al ver la escena, volvió a mirar la foto a su lado. ¿Has visto, Isabel? Nuestro hijo parece tan feliz. Seguro que tú también te alegras. Sus ojos se humedecieron. Tras la ceremonia, hubo una pequeña recepción. En una mesa instalada en un rincón del jardín, la gente compartía la comida. Los niños corrían y jugaban en el césped. Elena se acercó a Ricardo. Padre, muchas gracias. Por haberme llevado de la mano hoy. He hecho lo que tenía que hacer. Ahora eres mi hija. Ricardo dudó un momento y luego sacó una pequeña caja del bolsillo. Era un viejo joyero. Este era el collar de mi esposa. Al abrir la caja, apareció un collar de perlas sencillo pero hermoso. Elena se tapó la boca con las manos. ¿Puedo aceptar algo tan valioso? Claro. Mi esposa también lo habría querido. Ricardo le puso personalmente el collar a Elena. Las perlas brillaban a la luz del sol. Elena, tocándose el collar, inclinó la cabeza. Lo guardaré como un tesoro toda la vida. Comenzó a atardecer. Los invitados se fueron yendo y el jardín volvió a quedar en silencio. Ricardo estaba sentado solo en un banco del jardín. En la mano, tenía una copa de vino. Javier y Elena se acercaron juntos. Padre, ¿podemos retirarnos ya? Claro. Disfrutad de vuestro tiempo juntos. Cuando los dos se fueron, Ricardo se quedó solo de nuevo. Puso la foto de Isabel sobre sus rodillas y la miró en silencio. Lo he hecho bien, ¿verdad, Isabel? Su voz tembló. He protegido la felicidad de nuestro hijo. Le he ayudado a construir el hogar cálido que tanto deseabas. Levantó la copa de vino hacia la foto. Gracias. Gracias a ti, he vuelto a creer en las personas. He vuelto a aprender qué es el amor.
Sopló una brisa y los pétalos de las rosas se esparcieron. Un pétalo se posó suavemente en el hombro de Ricardo. Lo cogió con la mano y sonrió. ¿Es esta tu señal? ¿Me estás diciendo que lo he hecho bien? Dejó que el pétalo se lo llevara el viento. El pétalo voló alto, hasta desaparecer en el cielo. Anocheció. Ricardo volvió a su despacho. Sobre el escritorio seguía el diario de Isabel. Abrió la última página. La grandeza de una persona no se mide por lo que posee, sino por lo que atesora en su corazón. Al volver a leer esa frase, Ricardo asintió. Ahora lo entiendo. Entiendo que es atesorar, que es creer. Cogió un bolígrafo y escribió una línea en el margen del diario. Isabel, tenías razón. Al final, las personas son lo que queda. Dejó el bolígrafo y miró por la ventana. Las luces del jardín de la mansión se estaban encendiendo. Vio a Javier y a Elena paseando de la mano. Los dos sonreían abiertamente. Ricardo, al verlos, sonrió levemente. Isabel, ahora podemos descansar en paz. Nuestro hijo ha encontrado a una buena persona, y yo he vuelto a aprender a vivir. Cerró el diario lentamente. Y lo guardó con cuidado en el cajón. Había decidido no seguir aferrado al pasado. A partir de ahora, miraría al presente y al futuro. La noche se hizo más profunda. Ricardo apagó la luz y salió de la habitación. Mientras caminaba por el pasillo, se detuvo al oír unas voces que venían del salón. Javier y Elena estaban sentados en el sofá hablando. Cariño, los niños del centro estaban contentísimos, ¿verdad? Sí. Hoy he sido muy feliz. Cuando tengamos hijos, los criaremos con mucho cariño. Ricardo, al oír la conversación, sonrió en silencio. Y se dirigió a su habitación. Se tumbó en la cama y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo se sentía en paz. El peso que oprimía su corazón parecía haber desaparecido. Buenas noches, Isabel. Creo que yo también podré dormir en paz. Se fue durmiendo lentamente. En sus sueños, Isabel sonreía. A su lado estaba él en su juventud, y un pequeño Javier corría entre los dos. Era una imagen de tiempos felices.